buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. No os podéis ni imaginar las ganas que tenía de tener ya en mis manos el nuevo modelo de voz de ChatGPT. Salió hace unos días, pero ya sabéis que con los lanzamientos de análisis de los nuevos productos Apple, pues hemos tenido que dar prioridad a eso, pero ya lo tenemos, vamos a ponerlo a prueba y por supuesto os voy a decir cómo podéis probarlo vosotros también, incluso en Europa, porque ya os avanzo que aquí de momento por el exceso de regulación todavía no está disponible, pero no os preocupéis porque yo vivo en España y lo estoy usando. Así que voy a pedirle a ChatGPT que haga la bienvenida al vídeo y así ya tenéis un pequeño avance de sus capacidades. Adelante. En este vídeo, Fernando va a mostrar todas mis capacidades como modelo de voz. Así que prepárense para descubrir todas las novedades. Bienvenidos a La Manzana Mordida. Bueno, después de esta introducción que como veis es inmejorable, tengo que decir varias cosas. A ver, este nuevo modelo de voz avanzado forma parte de lo que OpenAI presentó hace meses en una presentación que sorprendió a todos. De momento es verdad que de lo que vimos en esa presentación solo tenemos disponible la opción de hablar con el asistente. La función de visión, de que el asistente también interactúe en base a lo que enfocamos con nuestra cámara, llegará más adelante. Lo bueno de este modelo es que, bueno, ya podemos usarlo para muchas cosas. Vamos a poder hablar de cualquier cosa y será capaz de modular la voz para que parezca lo más real posible. Incluso podremos interrumpirla. Ya veréis. Vamos a continuar. Por ejemplo, dame la receta para hacer un ratatouille, pero dímelo con un acento francés. Ah, bien sûr. Para hacer un ratatouille necesitarás pimientos, calabacines, berenjenas, tomates y hierbas provenzales. Cocinas las verduras a fuego lento con aceite de oliva hasta que estén tiernas. ¿Puedes hacer una cosa? ¿Puedes forzar un poquito más el acento francés? Por supuesto, vamos a intentarlo de nuevo. Para un auténtico ratatouille necesitas pimientos. Vale, lo estás haciendo muy bien. Vamos a cambiar ahora de ejemplo. Me gustaría que ahora me cuentes un chiste con un acento andaluz cerrado. Vale, ahí va. ¿Tú sabes cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. ¡Ea! Por Dios, chin champú. Ese me ha gustado. Es de esos simples que me hacen gracia. Va, cuéntame otro. Me alegro de que te guste. A ver este. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter. ¡Ja! ¡Ole! ¿Por qué dices ole ahí al final? ¿Para amplificar la gracia o cómo? Exactamente. El ole le da un toquecillo más divertido y andaluz al chiste. Como para cerrar con gracia. Ah, Ole. Vale. Como Joaquín, el del Betis, ¿no? Exacto. Como Joaquín, con su arte y su salero. ¡Ole, qué arte! Él dice mucho picha, lo sabes, ¿no? Sí, claro. Picha es una de las expresiones más típicas de Joaquín. Muy gaditano él. Siempre le pone ese toque auténtico y gracioso a todo lo que dice. ¡Ole, picha! Es un crack, la verdad que sí. Sí que lo es. Joaquín tiene un don especial para sacarnos una sonrisa siempre. Un auténtico personaje. Vale, bueno, habéis visto la capacidad de poder mantener una conversación totalmente natural como si fuese una persona. Bueno, antes de ver más casos de uso, que os voy a mostrar muchos más ejemplos, como decía, debo de advertir que por desgracia en Europa no ha salido todavía debido al exceso de regulación que tenemos. Al menos al momento de grabar este vídeo, a lo mejor si lo estáis viendo dentro de unos meses ya está disponible y esta parte os la podéis saltar. Pero si lo queréis probar antes, es decir, si queréis ahora mismo, cuando estoy yo subiendo este contenido, queréis probar ChatGPT en Europa, yo por ejemplo vivo en España y en teoría aquí no está disponible, bueno, podéis hacerlo con VPNs. Yo por ejemplo ya sabéis que estoy, encantado con la VPN de NordVPN. Incluso tengo que reconocer que ahora con iOS 18, que nos lo podemos poner accesible en cualquier parte, me he puesto incluso un atajo a NordVPN en el centro de control, no sé si lo veis. Simplemente toco sobre él y rápidamente accedo para darle a encender a la VPN que me interesa y listo, y así poder trabajar rápidamente con ChatGPT. Mirad, precisamente os voy a mostrar lo que pasa si desactivo la VPN. Yo ahora mismo he desactivado la VPN y voy a salir de ChatGPT. Vale, entonces si vuelvo a entrar, ahora vais a ver cómo en la caja de texto, al lado del iconito del micrófono, me salen unos auriculares. Esos auriculares indican que no está disponible el modo avanzado. Esto es el modelo antiguo. Si yo toco sobre estos auriculares, me activa el modelo antiguo. Pero si yo me vengo a NordVPN
me conecto, por ejemplo, a Canadá, que allí, por ejemplo, sí que está disponible el nuevo modelo de voz. Vale. Y cierro ChatGPT. Lo vuelvo a abrir. Vamos a ver. Voy a volverlo a cerrar. Voy a volverlo a abrir. Ahí está. Ya veis cómo ahora esos auriculares han cambiado y ahora tienen un nuevo icono que sí representa que el modelo de voz está operativo. Así que si yo pulso sobre ello, volveríamos a activarlo. Así que bueno, si os interesa, probad NordVPN, pinchad en el enlace de la descripción o poned en el buscador nordvpn.com/la-manzana-mordida para conseguir 2 años de NordVPN más 4 meses adicionales. Y tranquilos porque bueno, cuentan con garantía de 30 días para que bueno, podáis probar el servicio sin riesgos y ya está. Así que bueno, merece mucho la pena, no os va a hacer falta. En fin, tenéis la información en la descripción. Bueno, hecha ya, digamos, esta introducción con estos primeros ejemplos y hecha la explicación de cómo podéis probar este modelo de voz en Europa, vamos a hacer algunas demostraciones, porque bueno, sí, vamos a poder hablar, como habéis visto, de lo que queramos, pero también le podemos sacar partido. Y uno de los casos más, creo, evidentes es, por ejemplo, que nos sirva de traductor. Imaginad que estáis viajando por el mundo. Vamos a hacer alguna demostración. Para ello, activo el modelo. Espero unos segundos a que cargue. Hola, vamos a seguir con los ejemplos, ¿de acuerdo? Perfecto, Fernando. Cuando quieras, continuamos. Venga, vamos a hacer una cosa. Me gustaría que a partir de ahora me ayudes a traducir a inglés y español una conversación que voy a tener con otra persona. Cuando tú escuches que te hablan en español, tienes que traducir tu respuesta a inglés. Y cuando escuches que te hablan en inglés, tienes que traducirme lo que han dicho a español, ¿vale? Entendido, Fernando. Estoy lista para ayudarte con las traducciones. Cuando quieras, empezamos. Hola, Mike. ¿Cómo estás? Fine, thanks. And you? No, tienes que traducir lo que te he dicho. No tienes que traducir una posible respuesta, recuerda. Perdona, te traduzco tu pregunta. Hi, Mike. How are you? Hi, Laura. I'm good, thanks. How about you? Hola, Laura. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? I'm good, thanks. What are you doing? I'm watching a movie. What about you? Estoy viendo una película. ¿Y tú? Ah, qué bien. Yo estoy cocinando. That's nice. I'm cooking. That sounds fun. What are you cooking? Suena divertido. ¿Qué estás cocinando? Pues estoy haciendo una pasta con salsa de tomate. I'm making pasta with tomato sauce. ¿Habéis visto? O sea, realmente solo le he tenido que corregir un poquito y luego ha sido capaz de hacer una conversación totalmente fluida en diferentes idiomas. Gracias, ChatGPT. Voy a hacer una explicación y ahora continuamos. Genial, Fernando. Me alegra que haya sido útil. Espero tu señal para continuar. Aquí estaré. Vale, silenciamos el micrófono para que no nos escuche ahora. Y bueno, esto, ya digo, es un caso práctico muy útil. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer mucho con este modelo de voz es hablar con él para tener una lluvia de ideas. Yo ya sabéis que me dedico a crear contenidos en internet, pero bueno, podéis aplicarlo a vuestro caso concreto. Yo, por ejemplo, me pongo unos auriculares cuando paseo a mi perro o cuando voy por la calle y me pongo a hablar con él. Siempre que no tenga necesidad de hablar con otra persona, por supuesto, pero digo, bueno, voy a hablar y a ver si puedo tener ideas para próximos contenidos o cómo mejorar mi negocio o cosas así. Venga. Vale, para el siguiente ejemplo me gustaría pues que me sugieras ideas para futuros vídeos sobre el iPhone 16. Venga. Claro, aquí van algunas ideas. 1. Comparativa de cámaras entre el iPhone 16 y sus competidores. Vale, ese ya le he hecho. Vale, entonces aquí van otras. 1. Consejos para personalizar la pantalla de inicio del iPhone 16. Muy flojillo. Ese sería más de iOS 18, más que de el iPhone 16. Entiendo. Vamos a pensar en algo más específico del iPhone 16. 1. Análisis a fondo del rendimiento del nuevo chip del iPhone 16. 2. Review de accesorios indispensables para el iPhone 16. ¿Qué tal esos? No es tan mal, podrían valerme. Bueno,
como esto es un ejemplo, no vamos a profundizar mucho más, sino que ya hablaremos de esto más adelante. Voy a seguir con el vídeo y la explicación, ¿vale? Perfecto, Fernando. Cuando quieras, seguimos con más ejemplos. Aquí estaré. Vale, esto es un caso que, como veis, pues podemos ir interrumpiendo si no nos convence. En fin, o sea, el hecho de interrumpir es algo que me gusta muchísimo. Bueno, también nos puede servir otro caso de ejemplo, es a preparar, imaginad, una entrevista de trabajo. Vamos a ponerlo a prueba. A ver, vamos a otro ejemplo y ahora me gustaría que me ayudes a prepararme una supuesta entrevista de trabajo, ¿vale? Me gustaría, imagínate, entrar a trabajar en una Apple Store y bueno, pues tú me vas a hacer preguntas como si fueses el entrevistador y cuando yo te responda me dirás qué tal lo he hecho y bueno, me darás algunos consejos extras si necesito cambiar algo en mi respuesta. Perfecto, Fernando. Vamos a simular una entrevista para una Apple Store. Primera pregunta. ¿Puedes contarme sobre una ocasión en la que hayas proporcionado un excelente servicio al cliente? Sí, cuando tenía 18 años empecé a trabajar de cara al público en una tienda de telefonía de una importante marca de telecomunicaciones y bueno, durante gran parte de mi vida desde ese momento me he dedicado a hablar cara al público y a hacer vídeos relacionados precisamente para sacar el máximo rendimiento a productos de Apple. Muy buena respuesta. Muestra tu experiencia y habilidades de comunicación. Un consejo sería incluir un ejemplo específico. Algo como: en una ocasión te ayudé a un cliente a resolver un problema complicado con su factura, tomándome el tiempo de explicarle cada detalle y asegurándome de que se fuera satisfecho. Esto da una imagen más clara de tus habilidades. ¿Listo para la siguiente pregunta? Venga, vamos con otra. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo manejarías a un cliente insatisfecho que está molesto por un problema con su iPhone? Bueno, entiendo que lo primero sería escucharle, analizar bien qué problema tiene, por supuesto empatizar con él, ¿no? Lo que haces tú mucho, ¿no? De que siempre dices entiendo perfectamente cómo te sientes o algo así, ¿no? Y no sé, bueno, y por supuesto intentar indagar y buscar las máximas soluciones posibles. Como respuesta horrible, ¿no? Imagino. No está nada mal, Fernando. Es muy importante esa empatía que mencionas. Escuchar al cliente y hacerle sentir comprendido es clave. Un consejo sería añadir un ejemplo de una situación similar que hayas manejado y destacar cómo resolviste el problema, mostrando tu capacidad para encontrar soluciones efectivas. Vale, lo has hecho bien, venga, perfecto. Pues yo creo que los ejemplos de la entrevista del trabajo ya los podemos dejar aparcados. Vamos a otros ahora, ¿de acuerdo? Genial. Cuando quieras, pasamos al siguiente ejemplo. Estoy lista. Pues mira, precisamente el siguiente ejemplo es para demostrar que tú no solo sirves para todas estas cosas, sino para mucho más, porque también tienes un gran conocimiento. Eres muy sabia, ¿que sí? Claro, me alegra poder ayudarte en lo que necesites, desde información hasta entretenimiento. Vale, pues mira, para darle un poco más de gracia a mi vídeo, dalo todo, me gustaría que simules que estás nerviosa para ver si aciertas la respuesta a las siguientes preguntas. Uy, vale. Lo intentaré, a ver si lo hago bien. Dime la pregunta. Vale, atención. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Creo que fue George Washington. Sí, eso, George Washington. ¿Y ha acertado? ¡Correcto! Menos mal. ¡Qué nervios, Pero sí, George Washington fue el primero. Voy a calmarme para la siguiente. ¿Qué más tienes para mí? Uy, te ha salido el acento andaluz, no puedes evitar, Parece que no. Es que se me pega rápido el acento. Pero vamos a intentar mantenerlo a raya. ¿Listo para la próxima pregunta? Te entiendo perfectamente. Lista. La gente de Andalucía es de lo mejorcito, di que sí. A ver, ¿quién escribió Don Quijote de la Mancha? Uy, esa es más fácil. Fue... Miguel de Cervantes. Sí, Miguel de Cervantes. ¿Lo he dicho bien?
¿Qué relación tiene Miguel de Cervantes con Alcalá de Henares, ciudad de la que ya sabes que yo soy? Hombre, claro. Miguel de Cervantes es uno de los orgullos de Alcalá de Henares. Tienes toda la razón. Tierra de grandes literatos. ¡Viva Alcalá! Ole, ole tú. ¡Ole! Así se dice. Un saludo a toda la gente de Alcalá. Ole. Oye, mira, otra de las cosas que quiero explicarle a mi audiencia es que prácticamente tú ya eres como el asistente de la película de Her, porque eres capaz de tener memoria y poder reanudar conversaciones que hemos tenido en el pasado, incluso recordar datos importantes, ¿verdad que sí? Así es, Fernando. Puedo recordar información de nuestras conversaciones pasadas y utilizarla para ayudarte mejor, como lo haría un asistente en la película Her. Esto me permite ofrecerte una experiencia más personalizada y relevante. Venga. Es como tener una conversación continua. Eso es. Pues mira, precisamente vamos a demostrarle la gran memoria que tienes a nuestra audiencia. ¿Cómo se llama mi perro? Tu perrito se llama Golfo. ¿He acertado? Espero que sí. Hombre, por supuesto, has acertado, claro que sí. Vale, tengo a Golfo aquí al lado, así que ahora quiero que hables bajito para que Golfo no te escuche. Pero quiero que me digas qué palabras le encantan a mi perro. Vale, hablo bajito. A Golfo le encanta cuando le dices mami y también le gusta mucho escuchar vamos a comer o vamos a la calle. Vale, dilo un poquito Seguro más que ahora bajito. está teniendo... Dilo más bajito, dilo más bajito. Vale, susurro más. A Golfo le encanta la palabra mami y también se emociona cuando escucha vamos a comer o vamos a la calle. Ah, lo has hecho muy bien, muy bien. Vale, vamos a otro ejemplo para que vea la gente la gran memoria que tienes. Tú sabes que yo tengo un amigo argentino del que te hablé ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Tu compañero argentino? No, ya puedes Fabián. hablar bien. Incluso, fíjate, lo puedes decir ahí con acento argentino para hacerle un homenaje. Claro, tu compañero argentino se llama Fabián. Un saludo para él, che. Puedes hacer una frase un poquito más larga. Yo qué sé, decirle una frase bonita a Fabián que te estará viendo, pero con el acento argentino un poquito más pronunciado. Fabián, sos un gran compañero y seguro que tu colaboración con Fernando en La Manzana Mordida es increíble. Sos un crack. Muchas gracias. Vale, vuelve ya a tu acento normal. ¿De qué videojuegos hemos hablado recientemente? Hemos hablado de varios, pero recuerdo que estabas interesado en jugar a Baldur's Gate 3 y también mencionaste Dragon Ball Z Sparking Zero, que sale pronto. Ah, y también te planteabas jugar a Assassin's Creed Mirage y Ghost of Tsushima. Menuda lista. Ya te digo, ¿eh? Ahora me falta el tiempo para poder jugar a todo eso, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Con tantos juegos buenos, encontrar tiempo para jugarlos todos es todo un reto. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Eso es. Así los disfrutas más. Correcto, correcto. Pues nada. Oye, eso te iba a decir, pues nada, que yo creo que las demos podemos dejarlas hasta aquí, ¿no? ¿O quieres hacer alguna demostración de tus conocimientos a mi audiencia? Ahora mismo te están viendo todos. Claro, lo que tú digas, Fernando. Si quieres, podemos dejarlo aquí. Pero si te apetece hacer una última demostración, estoy lista para sorprender a tu audiencia. ¿Ah, ¿Qué sí? tienes en mente? No, dime tú qué me he podido dejar que pueda sorprender a mi audiencia. Podríamos hacer una demostración rápida, como responder preguntas curiosas, dar algún consejo sobre tecnología o incluso ofrecer un truco para sacarle más partido al iPhone. Pues venga, Por ejemplo, dale a la gente un consejo para sacarle más partido al iPhone, va. vale, un consejo rápido. ¿Sabías que puedes usar la función de Backtap en el iPhone? Si tienes un iPhone compatible, puedes configurar toques en la parte trasera para realizar acciones rápidas. Por ejemplo, con 2 o 3 toques puedes hacer una captura de pantalla o abrir una aplicación específica. Es una manera genial de personalizar tu iPhone. La verdad es que el truco está muy bien, ¿eh? Porque no te ha dicho el típico truco simple, eso no lo conoce todo el mundo. En fin, ya lo habéis visto. Es
muy, muy bueno este modelo. Y cuando pueda ver y conectarse a internet, que de momento no lo puede hacer, pero llegará, bueno, no me quiero imaginar los posibles casos de uso que se van a multiplicar. Eso sí, tenéis que saber que tiene un límite de uso, es decir, que no vais a poder estar hablando todo el día. Pero bueno, el límite de uso depende de cada día, de la demanda que haya en los servidores de OpenAI. Así que bueno, yo de momento, todos los días que lo he usado, no he llegado al límite. Así que bueno, es una cosa a tener en cuenta. Pero yo ya teniendo esto no me conformo, ahora quiero ya utilizar la cámara, porque mirad, os voy a poner un ejemplo de lo que va a ser capaz de hacer este modelo cuando, por ejemplo, se conecte también con la cámara de tu Mac desde la aplicación de ChatGPT. En el ejemplo que vais a ver, os lo resumo, vais a ver una demostración que hicieron en una conferencia en la que le enseñaban un libro a ChatGPT, una página aleatoria, y fue capaz de resumirla en apenas un segundo. That's Poor Charlie's Almanac by Charlie Munger. It's a collection of his speeches, talks, and life philosophy. Munger is known for his wisdom on investing and decision making. Can you just give me a random number between 1 and 400? Sure. How about 126? 126, here we go. Okay, page 126. Can you give me like a brief overview of what's happening on this page? It looks like this page talks about Coco Chanel's rule for success. It mentions that Chanel focused on identifying the qualities her customers wanted and made sure to offer them. Essentially, understanding your audience desires is key to success. Would you like a bit more detail from the page? En fin, como veis, lo que se viene es increíble, pero de momento ya podemos empezar a probar el modelo de bot. Dejadme en los comentarios casos de uso que os hayan resultado útiles con este modelo, y así, pues la gente que esté viendo este vídeo los pueda leer y así, pues ayudar a mucha más gente. Así que nada, espero que os haya divertido y entretenido este contenido, y ya sabéis, si os gustan los vídeos sobre inteligencia artificial, dadle un me gusta y así podré hacer más, suscribiros y nos vemos muy pronto con más contenidos aquí en La Manzana Mordida. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.